Cierto que me pusieron un largo recorrido porque tendré que abordar el proyecto inicial de Santo Domingo, también un poco la historia desde el proyecto inicial de Santo Domingo hasta las fraternidades laicales hoy. Solo una palabrita que diré muy breve. Y después ya pasaré a algunas cosas que en la carta del maestro que me está escrito después del Congreso de la Misión de la Orden, que nos ha dejado para nuestra reflexión. Allí añadiré también, si puedo, un poco de mi experiencia en el mundo, de cómo se puede concretar estos retos que nos deja el Congreso de la Orden. Yo quería pedir unas disculpas antes de todo. Se me sale alguna palabra en italiano. Es casi un pecado mortal, pero quizás no puedo. Pero me gusta mucho más hablar en castellano que en italiano. Pero intentaré porque alguna vez hay alguna mezcla que no me gusta, pero puede salir. Bueno, estamos en este primer encuentro provincial de formación. Y me parece que siempre es importante ahondar y reflexionar sobre nuestra identidad a partir de Santo Domingo. Como ya sabéis, en el Concilio Vaticano II, en el documento Perfecte Caritatis sobre los religiosos, se nos mandaba a los religiosos de volver al fundador. Y el Santo Padre, San Juan Pablo II, nos llamaba mucho la atención, y el Papa Francisco también, en el año de la vida consagrada, al problema de la memoria. Uno que no tiene memoria no sabe dónde viene ni a dónde va. Entonces, hacer esta memoria en lo que ella tiene, no solo para recordar, pero en lo que ella tiene de vivo para nosotros, es importante. Entonces, empiezo. Yo tengo algunas diapositivas que a lo mejor nos ayudan a hacer nuestra reflexión y a recordar cosas. En torno al año 1208, Santo Domingo estaba en el sur de Francia. Estaba en un lugar llamado Fanjeaux. Fanjeaux es una colina que da sobre una larga planura. Y dice la tradición, en los escritos de la tradición, que Santo Domingo vio como un señal una pelota de fuego que se ponía en un lugar muy concreto llamado Prulia. Los jóvenes, el mes de julio del año pasado, tuvimos un tiempo de oración en este lugar que se llama el Señal, el lugar de la señal. Interesante que esta pelota de fuego se ubicaba en una pequeña capilla, muy pobre, quizás en situación muy mala, medio destruida, donde se veneraba Nuestra Señora de Prulia. Una imagen de la Virgen del siglo IX, quizás muy parecida con otras imágenes que Santo Domingo conoció en su tierra y alrededor. Esta señal tiene quizás esta señal de una capilla medio destruida, nos hace recordar dos cosas. La inspiración de San Francisco en una cruz de una capilla medio destruida también va a reconstruir mi iglesia, y el sueño del Papa Inocencio III, que quería que alguien diera fuerza a su iglesia
que amenazaba de tumbar. O sea, Santo Domingo ve la fundación de su orden y este sueño es una situación eclesial muy pobre, muy frágil, de media destrucción. Nosotros podríamos compararla casi a la secularización de nuestros tiempos. Una iglesia frágil. Es interesante que Santo Domingo, dicen los textos, prefirió trabajar en esos lugares que en otros lugares donde era reconocido y respetado. Santo Domingo funda como un sueño una obra. Es un sueño, no está nada aún clarificado. Hay un lugar, una iglesia medio destruida, que había de ser reconstruida y donde una comunidad cristiana sería señal de predicación y de evangelización para aquella región. Y surgió, este es un sello de piedra de la primitiva comunidad de Prulla. Prulla aparece, esto es muy interesante, como una comunidad de comunidades. En Prulla existían monjas, hablaremos de ellos después. ¿Y por qué Santo Domingo fundó una comunidad de mujeres a las cuales dio una regla y una situación canónica? Pero existía esa comunidad, existía una casa sin estatuto canónico de predicadores, que eran algunos religiosos de distintas órdenes. Nosotros no podemos nunca olvidar que los primeros compañeros de Santo Domingo eran por la mayoría cistercienses. No había frailes, ¿no? Pero había consagrados, había religiosos, había la comunidad de las monjas y hubo, al menos esto conocemos, una familia, un hombre y una mujer, que pusieron sus manos entre las manos de Santo Domingo para ayudar a esta obra de predicación. No podemos decir que esto es aún, claro, no es la primera fraternidad, ni la primera orden tercera. Pero la existencia tan sencillamente de un hombre o de una mujer que quizás trabajaba en los campos, y con el gesto feudal de meter sus manos entre las manos de Santo Domingo, han dicho muy sencillamente: queremos ayudar a nuestro modo a asegurar esta obra de predicación. Entonces, la comunidad de Prulla es una comunidad, repito, de comunidades, donde hay consagrados, donde hay consagradas, y donde hay laicos que con generosidad, con el espíritu feudal del tiempo, colocan sus manos en las manos de Santo Domingo. Hay un texto muy interesante de un padre inglés que vive a Roma, Simon Tugwell, alguno se lo conocerá porque tiene textos. Dice que Santo Domingo no se preocupó a todos estos grupos de darles una estatura canónica. Los frailes solo tendrán estatuto canónico más tarde, hacia el año 1215, como predicadores diocesanos. Y también no es claro el estatuto de los laicos. Pero es sí un conjunto de personas
que une sus vidas con un fin muy preciso, la predicación. Y volvamos a una predicación con una muy especial. Vosotros recordáis de la historia que los enviados a predicar la cruzada, la Santa Cruzada contra los albigenses, fueron los abades, benedictinos y cistercienses, que iban predicando al modo suyo, con una gente que los seguía, que iba por detrás de ellos, con una cierta grandeza, es verdad. Santo Domingo y su compañero, el obispo Diego, mandaron a sus criados volver y se quedaron por un tiempo predicando en la sencillez del Evangelio. Porque, esto es muy interesante, porque han aprendido de la sencillez de los herejes cómo se predicaba el Evangelio. Nosotros creo que para predicar tenemos siempre que tener en cuenta aprender el modo de llegar a la gente. Ellos aprendieron que aquella gente importante, los abades, con toda su grandeza, toda su autoridad, como iban a hablar a gente que había buscado, y por eso se había mismo alejado de la iglesia, por la sencillez y la pobreza evangélica. Entonces, pobres, 2 a 2, fueron a predicar en un modo distinto, quizás mucho más cercano al Evangelio, que aquel modo con lo cual los abades enviados a predicar han empezado su obra. Ya lo sabéis que Santo Domingo se aleja también de toda tentativa de cruzada por violencia para la conversión de los herejes. Santo Domingo intenta el estilo evangélico, primero con el obispo de Osma y después con los compañeros que se fueron añadiendo a este tipo de predicación, intenta una nueva forma de predicación en la pobreza y en la sencillez. Y Prulla, vuelvo a repetir, comunidad de comunidades, era el corazón desde donde toda esta predicación podía empezar. Una cosa que me gustaría comentar. Ya sabéis que el gato negro es la figura del diablo, ¿no? De las mujeres aquí en Santo Domingo había libertado de su sujeción a la herejía. Yo tengo la mayor consideración por nuestras monjas. Creo que son el corazón de la orden. Pero no creo que se pueda decir nunca que las monjas han sido fundadas para rezar por los predicadores. Es un modo un poco... Quizás lo hace muy bien. Pero Santo Domingo dio un estatuto canónico a estas mujeres, porque fijaos, estas mujeres que sabían de la herejía, ¿qué les sucedería? La familia las había rechazadas. La sociedad no las iba a acoger. ¿Qué sería de ellas? El modo más simple de salvarlas en una situación verdaderamente embarazosa era darles un estatuto canónico con forma de vida monacal, con una regla que las protegía delante de la Iglesia y delante de la sociedad para que pudieran vivir su vida cristiana con dignidad. O sea que el estatuto canónico de las monjas, el primero, claro que después vinieron monjas de otros monasterios a formarlos, todo eso. Pero hay un sentido de humanidad en el estatuto canónico. Y debo decir, yo no soy canonista,
tengo mucha admiración por los canonistas, es hombre de documentación, quizás un poco legalista alguna vez. Pero el estatuto canónico, los estatutos canónicos en nuestro orden fueron una necesidad humana. Y por eso son tan importantes. Entonces, Simon Taguel dice siempre que Santo Domingo después no consiguió terminar su obra de estatuto canónico para salvar a los predicadores y a los laicos. Es verdad. Quizás sería más difícil en aquel entonces, en aquel contexto, de dar, como hizo a las monjas, que era una cosa mucho más fácil, un estatuto y una regla, con la clausura y las determinaciones que la vida monacal tiene para mujeres, pero les dio una seguridad. Santo Domingo lo hará con nosotros, frailes, más tarde. Lo que recordamos con el 22 de diciembre del 1216, con el documento del 21 de enero del 1217, es la búsqueda de un estatuto canónico para dar seguridad a la predicación de los frailes. Santo Domingo trabajó mucho en este contexto de dar estatutos canónicos, pero ellos vienen no como sujeción a la ley, pero como estatutos que promueven la libertad de la predicación de los frailes dominicos. Hay una cosa que cuando hablo de Santo Domingo, vosotros sabéis que a las personas a quien queremos tenemos dificultad de hablar de ellas. Y es lo que me pasa cuando me mandan a hablar de Santo Domingo. Es nuestro Padre, cualquier cosa que está en el corazón y que no sale así fácilmente en la palabra. Santo Domingo no es conocido porque hizo muchos milagros, tiene algunos, porque escribió muchas cosas, muy pocas, 2 textos, y más un tercero de las primeras constituciones tiene su mano, o porque se conoce su predicación, no conocemos nada de sus sermones, y conocemos otros sermones del siglo XIII, de otros frailes. Nosotros conocemos Santo Domingo porque estuvo, vivió y quiso morir bajo los pies de sus hermanos, en la búsqueda de un instituto de situación canónica que los protegiera para siempre. Y esta es la grandeza de Santo Domingo. Alguien que se queda claramente, humildemente, detrás de su obra, de lo que promueve para la Iglesia. Pero interesante esto de los estatutos canónicos de Prulla. No hay una situación canónica muy definida, pero es interesante esto. Pero sí, cuando la humanidad le mandaba proteger mujeres muy debilitadas delante de la Iglesia y de la sociedad, sí, les confió un estatuto canónico de monjas. Una otra dimensión que nace en Prulla, que es muy clara en la casa de Pierre Celat en Tolosa, es una comunidad o comunidades que ofrece un equilibrio entre contemplación y predicación. Esto es alguna cosa que nace y crece, es clara, desde el proyecto inicial de Santo Domingo. Gente que busca un equilibrio entre contemplación y predicación. Quizás por esto mismo nuestra vocación dominicana es una vocación siempre muy difícil y muy instable, porque es una vocación de equilibrio entre 2 dimensiones.
Y nosotros, frailes, siempre tenemos, o nos quedamos más a la predicación, otros tienen una vertiente más contemplativa. Entre nosotros mismos, este equilibrio, entre nuestras comunidades, no es un equilibrio fácil, pero es un equilibrio deseado, que podemos ver claramente en la vida de nuestro Padre Santo Domingo, este equilibrio de contemplación y predicación. Nosotros repetimos, sí, contemplare et contemplata alis tradere, pero este equilibrio entre lo que proponemos de contemplación y lo que vivimos es un equilibrio, yo lo digo quizás porque no soy buen dominicano, al cual yo muchas veces no llego a concretar en mi vida. Pero es este el reto, es este el grande reto de los dominicos de todos los tiempos, y hablo dominicos, todos nosotros, que compartimos y vivimos la misma vocación dominicana. El equilibrio entre la contemplación y la predicación. En ese sentido, sí, las monjas rezan por la predicación, pero también los laicos y también los predicadores cuando estaban allá. El equilibrio de predicación. Y además, yo creo que es un equilibrio que se tiene que hacer no solo con una rama de la orden, pero que se tiene que hacer en familia dominicana. Por ejemplo, yo en mi país hay una fraternidad con problemas. Y una vez les dijo, la vocación de esta fraternidad es quizás la oración. ¿Por qué una fraternidad de las nuestras, donde la gente tiene limitaciones, qué les impide que su fraternidad sea para en el orden, en el corazón de la orden, una comunidad de oración por toda la familia dominicana y por todo el orden? Quizás alguna de nuestras fraternidades, su vocación puede ser la contemplación. Quizás no estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que alguna vez tenemos que plantearlo. Pero esto es también una dimensión que está en el proyecto original de nuestro Padre, en la comunidad de Prulla, en la santa predicación de Prulla. La santa predicación, como nosotros la entendemos, no es solo el ofrecer a alguien lo que contemplamos. La predicación es la comunidad. Cada convento, cada fraternidad, cada monasterio, cada casa religiosa de la orden es una santa predicación. Esto creo que es alguna cosa que quizás un día podamos ahondar en esta comprensión. Prulla, donde quizás no iba mucha gente a misa, era una santa predicación. En el proyecto de Santo Domingo hay sobre todo la gracia de la predicación. Cuando era muy joven he leído mucho el padre Viquer, un historiador francés que tuvo el privilegio de conocer y de escuchar muchas veces. Él escribió algunos libros que están en una colección francesa, donde se habla de la predicación como una palabra nueva. La palabra nueva, recordaba, era Santo Domingo pasando por los pueblos. Por algunos era acogido con alegría, pero otros le echaban piedras, pero otros lo rechazaban.
non era la predicación en la seguridad de un púlpito de una iglesia o de una asamblea donde podía ser escuchado y aplaudido. Era una palabra nueva que se decía en los campos, en las calles, en las plazas, o más tarde en las discusiones universitarias. Vosotros recordáis ciertamente que algunos textos importantes de Santo Tomás está en una colección que se llama Cuestiones Disputate. ¿Qué es esto? Discusión, diálogo. Es una palabra nueva que no viene desde la seguridad. Pero la palabra que impacta a la gente, se acerca a la gente, quizás provoca discusión. Nosotros, no sé si vosotros os dais cuenta, que en las representaciones, sobre todo del siglo XIV, ¿cuál es el más conocida representación de Santo Domingo? Es Santo Domingo con el libro que sale del fuego. Interesante, es muy interesante, porque el libro que sale del fuego es una forma de indicarnos la capacidad de discutir, la capacidad de dialogar. Por cierto, que puede ser también una cosa que en la Edad Media se hacía con estas formas de creer, que el libro salía del fuego, estaba allí la verdad. Pero por detrás de lo que pueda haber de concretez histórica, lo más interesante es que el libro que sale del fuego, que no queda en el fuego, es la verdad que sale del fuego de la discusión humana. No sé si lo habíamos pensado en este sentido, este pasaje de la vida de Santo Domingo. Y en este sentido, la palabra nueva es una palabra, sobre todo, vuelvo a decir, una palabra que nos sale de la seguridad de las catedrales románicas, que nos sale de la seguridad del púlpito donde nadie te contesta normalmente. Puede ser que alguna vez, pero donde no es contestado. Esta es la gracia del nuevo tipo de predicación en la sencillez, en la fragilidad. Es una predicación que hace, yo diría, en la fragilidad humana. Me parece muy bonito esto, esta comprensión de la gracia de la predicación. Gratis accipistis, gratis datis. Es una palabra que se hace en la gratuidad humana. Yo creo que Santo Domingo nos ayuda a comprender, nos ayuda a ahondar en una nueva forma de predicación. Nosotros tenemos aún mucho que hacer para comprender lo que cantamos tantas veces, Predicator Gratiae. La gracia de la predicación es una predicación con gracia, esto tiene mucho que decir con gratuidad, con fragilidad. De ahí viene también nuestra pobreza, por ejemplo. En esto está, por cierto, la gracia de la predicación. Bueno, podemos pasar adelante. Entonces, los laicos. Yo quiso tomar esta foto, este film y
diapositiva de un cuadro muy célebre donde tenemos Santa Catalina después de un éxtasis ayudada por las mantelate a las cuales pertenecía. Es muy interesante. Alguna vez después han puesto Santa Catalina con un hábito de monja, de clausura. El hábito original son de las primeras. Ella no tiene el velo negro de las monjas de clausura. Ni siquiera el hábito. Las primeras presentaciones de Santa Catalina nos hacen ver muy bien la distinción de ella como laica del hábito y de la forma monacal de vivir. Pero allí tenemos dos compañeras suyas que la ayudan, que la sostienen en su sufrimiento, este sufrimiento que la hace estar en comunión con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Esta semana aún leíamos en la misa que nosotros tenemos que completar en nosotros lo que falta a la pasión del Señor. Pero yo puse en el subtítulo de los penitentes negros al laicado dominicano. Creo que no será motivo de escándalo para ninguno de vosotros decir que el laicado dominicano no fue fundado como tal por Santo Domingo. Los laicos dominicanos se constituyen a lo largo de la historia. Vosotros ya sabéis que la primera regla para los laicos dominicanos es del 1285 por el séptimo sacerdote de Santo Domingo, Fray Muno de Zamora. Y aún después, solo en el siglo, al final del siglo XIV, la regla empieza a ser conocida. ¿Cómo se fundan y caminan hacia un estatuto canónico los laicos que se acercan a la orden? El nombre primitivo, que me gusta mucho, de los laicados dominicanos es de los orden de la penitencia de Santo Domingo. El laicado dominicano empezó por la escucha de la predicación y por el cambio de vida que esta predicación originó en sus vidas. Por ejemplo, los burgueses de las ciudades nacientes, al escuchar la predicación de los mendicantes, dominicos y franciscanos sobre todo, han dicho, no, nuestra vida y, por ejemplo, nuestro modo de vivir, el comercio y la industria, no puede continuar a seguir así. Hay razones morales que nos dicen que, por ejemplo, el préstamo con juros no se puede hacer para un cristiano. Y muchos cambiaron de vida por esta predicación. Por eso se dicen que son penitentes, que son gente que son tocada por la conversión de la palabra de Dios. Pero los penitentes negros, al contrario de los penitentes gris, que los franciscanos, se empezaron a destacar por dos cosas interesantes y distintas. La primera, no aceptaron nunca que la regla que se les imponía, y que por un cierto tiempo fue común a terciarios franciscanos y terciarios dominicanos, en 1228 empiezan un conjunto de reglas aprobadas por el Papa en un sentido un poco más de franciscanos. Los laicos que estaban más cercanos a los dominicos dijeron, no queremos que las reglas se impongan a nosotros su pecado, que la regla nos obligue, o sea,
que se non cumplira a regla, yo non quedo en pecado. Hay una libertad, como decir, una libertad hacia la regla, hacia los estatutos, muy saludable, muy bonita, ¿no? Yo quiero vivir dominicano, quiero tener como modelo este estatuto, pero no peco se non cumplo todas las cosas de la regla. E segundo, los laicos que se acercaban a los dominicanos empezaron a percibir que no solamente podrían hacer obras de misericordia corporales, que eran comunes, pero obras de misericordia espirituales y además el culto de lo que podemos llamar hoy la predicación de la verdad. Y fue así que en pequeñas comunidades, como saben, la estructura no era en estos tiempos para todos los laicos que vivían el espíritu dominicano, no había una estructura única. La regla de Bruno de Zamora será un intento, pero esta preocupación y este espíritu dominicano muy, muy claro, libertad de hijos de Dios, es segundo la comprensión que no es solo dar de comer a quien tiene hambre, sería el modo de vivir esta espiritualidad que habían escuchado en la predicación. Y así empieza una nueva forma de laicado. Esto se origina a lo largo del siglo XIV y del siglo XV. Y entonces, sí, se forma esta, y me parece muy interesante esta. La primera vez que lo dijo, es lo interesante. No fue la orden que escogió a los laicos, fueron los laicos que escogieron este camino. En la historia es comprobado, y Padre Messerman, por ejemplo, lo hizo muy bien documentado. Bueno, entonces, el proyecto de Santo Domingo es un proyecto de predicación que en la historia tiene una ubicación muy interesante y muy novedosa en los laicos que buscan y que aprenden esta forma de vivir, esta espiritualidad, y la comparten con los demás miembros de la orden. Y entonces pasamos al segundo apartado de este compartir que hago con vosotros. No le quería llamar ni charlas ni conferencias. Llegamos al jubileo de la orden. Hay una cosa que me parece muy bonita en la carta del maestro que envió a la orden después del Congreso de la Misión de la Orden. El maestro al principio dice que le da mucho gozo porque ha encontrado en el Congreso de la Orden una comunión de santas predicaciones. Es muy bonita esta expresión. O sea, un modo de vivir la vida de la orden tan distinto y complementario que se podría tomar una expresión de San Pío V como un gran jardín con toda especie de flores. O sea, el Congreso fue un momento para nosotros, dentro del jubileo en general, muy importante para nosotros de comunión y de ahondar en nuestra vocación dominicana desde las diferencias
de estilos, de predicaciones, de compromisos que se plantearan y se compartieran en el tiempo del Congreso. Yo voy a recordar algunas cosas importantes en esta redescubierta de la predicación. Una que hablamos muy bien ya esta mañana, la predicación como encuentro. Allí reconocemos la conversación toda la noche entre Santo Domingo y su estalajadero, ¿se dice así? El que era hospedero, es hospedero en Tolosa, cuando iba con su... Se quedó toda la noche y el que era hereje se convirtió a la iglesia de nuevo, se acercó a la iglesia. El padre Timothy Radcliffe dice, ese es modo de decir, que la orden ha empezado en un bar. Porque no puedo. Yo no diré así. Bueno, creo que es un poco demasiado. Pero es verdad que la predicación empezó en un encuentro entre dos hombres. Hay una experiencia muy bonita de un fraile, creo que en Holanda, un fraile ya mayor. Pasa una parte de sus días, ya no puede hacer quizás otras cosas, en un centro comercial, con su hábito, y la gente lo interpela, y habla con la gente. Yo creo que esta es una predicación de encuentro, ¿no? Pero esta dimensión muy importante de la predicación en un encuentro, que está en el proyecto del Santo Domingo muy claramente, ¿no? Todo empezó en una noche de conversación entre un hombre y Santo Domingo. La segunda, ya tengo 15 minutos, yo voy a decir. La segunda, la predicación ubicada en la tradición de la orden. Yo creo que aquí todos conocemos el sermón de Montesinos. Y una cosa que nos está tan cercana, que es el problema del proceso de Salamanca. El proceso de Salamanca, en otro día en la curia estábamos hablando de eso, lo que es. El proceso de Salamanca sencillamente es el diálogo entre la vida, el estudio y la fe para buscar respuestas desde la fe a situaciones de hoy. Es este el proceso de Salamanca. No tenemos que dar soluciones económicas ni políticas, pero tenemos que dar respuestas desde la fe a las cuestiones de nuestro tiempo. La tradición de la orden ha sido siempre un estudio que es respuesta, que es búsqueda de respuesta a las situaciones claras de nuestro tiempo. Una cosa que vamos a hablar también esta mañana, de la predicación pasa por la predicación con el cuerpo, los afectos, el arte. En el Congreso de la Misión de la Orden, la grande descubierta, decía el padre Orlando, que estaba con esto era la descubierta del arte como predicación. ¿Sabes que el Beato Angélico tenía un hermano dominico que era músico? Y entonces el Beato Angélico en sus pinturas nos habla muchísimo, nos enseña muchísimo instrumentos musicales. Es muy interesante.
Hay un fraile irlandés que está haciendo el doctorado sobre este tema. Ya lleva muchos años haciéndolo, pero una cosa tan bonita no se puede terminar. Entonces, continúa haciendo su tesis. Pero hay dimensiones de predicación. Nosotros tenemos mucho miedo del cuerpo y de los afectos como expresión de predicación. Pero, si no los hay, ¿qué predicación tendremos? Y si no hay la dimensión estética de belleza, la predicación quedará muy empobrecida. Una otra dimensión que me interesa mucho, cuando hablo de la secularización, yo hablo de un otro modo de decir la sede de Dios. Que Dios ofrecemos a la sede que tanta gente tiene en este mundo. La secularización es la tierra desierta, pero que tiene sed del agua que es Dios mismo. Así que no debemos mirar la secularización solo según mi parecer, con una mirada negativa. Es una otra forma de decir, yo tengo sed de Dios. Mi corazón lo busca sin cesar. Pero quizás no sé ni el camino, ni lo conozco, y quizás no veo que esta agua viva puede estar en la iglesia y en sus sacramentos. ¿Cuántos minutos? 10. Oh, madre de Dios. Una otra urgencia de que habla el maestro es la juventud. Yo creo, mis queridos hermanos y hermanas, el maestro de la orden nos mandó una carta sobre la preparación al sino de los jóvenes. Los laicos tienen que contestar al igual que los otros miembros de la familia dominicana. Tiene 3 o 4 preguntitas la carta, muy sencillamente. Solo les pediría que las reflexiones en lo que pudieran reflexionar nos enviaran, por ejemplo, a mí, y yo los hago. Pero es importante que en esta preparación para toda la iglesia, pero en el cual la orden se quiere involucrar mucho, que nosotros pensemos el mundo de los jóvenes en un modo muy, muy, muy claro y muy concreto. Esta es ciertamente una urgencia de la predicación, de los laicos dominicos también. La otra urgencia es el mundo digital, con todas sus potencialidades y todas las dificultades, y todos los límites y amenazas que puede traer a nuestro mundo. Pero el reto de la evangelización dominicana hoy pasa ciertamente por un acercamiento al mundo digital. Creo que hay que desarrollar mucho aún una ética del mundo digital. Creo que no tenemos algunas reflexiones, pero no suficientes. También no siempre explotamos como podemos este modo, las oportunidades que el mundo digital nos puede ofrecer a nosotros también, en lo que como predicación. El otro gran reto para toda la orden son las migraciones.
creo que España no está muy lejos de este problema, ¿no? Por ejemplo, esto es muy bonito, en Canadá había una congregación donde las hermanas estaban ya muy mayores, dejó su casa para una casa de acogida a migrantes. Y el proyecto de familia dominicana, frailes, laicos, otras congregaciones están involucradas en esta iniciativa que tiene algunos meses, una casa de acogida para migrantes. ¿Qué se hace una idea? ¿Qué lo será? Pero es un reto que tenemos y al cual que tenemos que acudir en algún modo, ¿no? Y hay posibilidades. No podemos decir, esto no tengo nada que ver con esto. No, quizás. Quizás nuestras fraternidades, la provincia de España, la iglesia en España, quizás tienen muchas cosas, pero en la predicación de hoy, en esta Europa donde estamos, es un reto como los cumanos para Santo Domingo. El reto del estudio, por cierto que no podemos hablar de esto, el estudio es no contestar superficialmente, pero ahondar en el modo de contestar, pero hemos hablado. Una otra dimensión muy importante para los laicos y todos los frailes dominicos y todas las monjas dominicas es el valor de la vida sobre el cual hay que reflexionar. Ya sabemos todos que en nuestras sociedades europeas el valor de la vida, con la legislación que tenemos, es un reto muy importante. Les voy a dar solo una respuesta muy sencilla. Los laicos de Vietnam, el aborto en Vietnam es muy fuerte. Algunas fraternidades tienen como objetivo dar sepultura a los fetos para que no sean puestos no sé cómo. Yo he visto un cementerio con cosas pequeñas. Es una forma de decir el valor de la vida de gente que no nació. Y hacen esto. Que no se dejen que los fetos se vayan a comer. Es vida y generación. Pero el valor de la vida en todas sus dimensiones, porque alguna vez muchos movimientos pro vida no me gustan mucho porque son muy ideológicos. Yo solo pienso en la vida en el seno de la madre, en una dignidad de la vida en todas sus dimensiones y en todas sus etapas. Mr. Trump se ganó muchos católicos en Estados Unidos porque era contra el aborto, pero no siempre respeta todas las dimensiones de la vida en otras etapas. Me disculpe. Pero el valor de la vida sí que hay. Nosotros somos predicadores del Evangelio de la vida, ¿no? La predicación con esta dimensión del respeto de la vida, creo que es muy importante. Son retos y quizás todos podemos hacer alguna cosa en esto, ¿no? Y ahora os voy a solo, ¿cómo sé? Solo para reír un poco. Yo puse esto para reír un poco, pero es una pregunta del Padre Felicísimo. Predicamos, echamos sermones. Aquí tenemos un sermón que no es muy buen ejemplo, ¿no? Pero creo que nuestra predicación en muchas cosas pueden ser sermones que no son predicación.